Estamos a punto de comenzar el año de la fe, así lo ha proclamado el Papa Benedicto XVI y por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto considero, como la mayoría de vosotros, que es un gran acierto y que es una ocasión extraordinaria dirigida al pueblo de Dios, es decir, a todos los católicos, incluso sacerdotes, obispos, para renovarnos en nuestra relación con el Señor, en nuestra fe. Pero también hoy, mañana, está a punto de comenzar el sínodo de la nueva evangelización. El sínodo durará más o menos un mes, o sea, no será como el año de la fe, que durará propiamente dicho un año. Es decir, la Iglesia, en este nuevo curso que estamos recién comenzando, quiere mirar hacia arriba la fe, hacia Dios, y hacia los lados la misión evangelizadora, y quiere acoger de nuevo aquella palabra del Señor: id y llevad este mensaje hasta los confines de la tierra. Hoy los confines de la tierra no están en la entonces lejana Galicia del Finisterre, sino que a veces están en la propia familia, que puede ser un lugar, al menos para la fe, muy extraño. Nosotros vamos a acoger esta petición doble: fe, intensificar nuestra fe, y la evangelización en estos lugares de misión que nos rodean. Para ello, durante este curso, siempre que sea posible, como hemos hecho hasta ahora, primer sábado de mes, digo siempre que sea posible, porque después resulta que hay puentes, etcétera. En cualquier caso, lo iremos comentando. Vamos a ir profundizando en este tema de la fe. Y quisiera, en la medida en que me dé tiempo, porque los que ya me conocéis sabéis mi triste capacidad de enrollarme, no sé si diciendo algo o no, en fin, que dudo mucho que todo lo que tengo aquí anotado sea capaz de decirlo, pero bueno, esto es como las películas de antes, ¿no? Continuará, es decir, que tenemos más semanas por delante. Vamos a entrar juntos con respeto y pidiéndole a Dios el don que nos ayude a saber quién es Él y cómo tiene que ser nuestra relación con Él. Por tanto, lo primero es hoy hacer una introducción a la fe. Después, si me da tiempo, y si no, seguir en los próximos días, en los próximos retiros, haciendo una historia de la fe, pues iremos viendo características de la fe católica, de la fe cristiana. Pero una introducción a la fe, algunos puntos que nosotros tenemos que saber, vuelvo a repetir, tenemos que saberlos para nosotros y tenemos que saberlos para evangelizar. El católico, sobre todo el católico que vive en un país de misión, como es España, el católico que vive rodeado de personas alejadas, a veces hostiles, otras veces indiferentes, tiene que tener unos argumentos intelectuales, argumentos existenciales, es decir, argumentos que tú puedas contar de tu propia historia, de cómo a ti eso te ha afectado, y argumentos que puedan llegar a la inteligencia del otro porque sean expresados en conceptos intelectuales. Tiene que tener estos argumentos para darlos, por lo menos en el momento oportuno. A veces ser tú el primero, otras veces simplemente en medio de una conversación que sale con estas personas que de una forma o de otra, repito, porque son alejados o porque son hostiles, pues están fuera del ámbito de la fe. Pero algunos elementos introductorios de la fe. Lo primero es que la fe es eterna, en el sentido de que existe desde que existe el hombre. Esta es la primera característica que nosotros tenemos que saber, de cara, insisto, a nosotros y de cara a los demás. La fe es eterna. Los hombres siempre han tenido fe. Es un argumento que a alguno le podrá parecer indiferente o le podrá parecer de poco valor, de poco peso. Para mí, en cambio, es un argumento muy importante. El hecho de que algo haya durado siempre merece un respeto. ¿Qué es lo que ha durado siempre? Muy pocas cosas. La fe es una de esas muy pocas cosas. Muchas veces nos puede parecer que determinados sistemas políticos, no digo determinados personajes que están sujetos al paso del tiempo y que se mueren como cualquier otra persona, a veces antes de lo previsto porque los matan, pero determinados sistemas políticos no han durado siempre. El mundo ha conocido organizaciones políticas muy diferentes. Los imperios, los reinos, las repúblicas, las democracias, las oligarquías, las aristocracias, es decir, cosas muy distintas.
Sin embargo, hay estas cosas que han durado siempre, que son poquísimas, entre ellas está la fe y la familia. Son cosas que han estado ahí desde el origen de la humanidad. Y esto, repito, es algo para tenerlo en cuenta, porque nos da valor a nosotros que tenemos fe y da valor a lo que nosotros tenemos, que es la fe, delante de los demás. Oye, un respeto hacia el hombre religioso, hacia el hombre creyente. ¿Por qué? Siempre ha habido fe, siempre. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha tenido fe. Y decir, bueno, pero esto es porque los hombres eran muy ignorantes en otra época. ¿Está usted seguro de que los hombres en otra época eran ignorantes? Esta afirmación no es una afirmación típicamente modernista, es decir, ahora estamos en otra época ya, en este otro posmodernismo. Es una afirmación soberbia. ¿Está usted seguro de que usted sabe de las cosas de la vida, de las cosas que realmente importan más que sus abuelos? ¿Está usted seguro? ¿Y por qué entonces sus abuelos educaron a sus hijos mejor que usted? ¿Y mantuvieron su matrimonio mejor que usted? ¿Está usted seguro de verdad de que usted es más listo que sus abuelos? ¿O le ciega el hecho de que usted sepa informática y sus abuelos no? Quizá idiomas y sus abuelos no. Manejar un automóvil y sus abuelos no. ¿De las cosas de la vida, de verdad, usted cree que los mayores no sabían? ¿Va usted, como decimos en español, a enseñar a hacer hijos a sus padres? No. Así que es muy importante, repito, este primer elemento. La fe es eterna. El hombre siempre ha tenido fe. Y lo ha tenido, además, de forma abrumadoramente mayoritaria. Posiblemente lo ha tenido de forma unánime. El concepto ateísmo, en la antigüedad, pienso por ejemplo en el mundo romano, no significa lo mismo que en nuestra época. El ateo en el mundo romano no era aquel que no creía en Dios o en los dioses, sino aquel que no creía en los dioses romanos. Por lo tanto, los cristianos, para los romanos, para los paganos romanos, porque también había cristianos romanos, para los paganos romanos, los cristianos éramos ateos. Evidentemente, desde nuestra perspectiva no lo somos, no lo éramos. Pero el concepto ateo significaba no creer en los dioses del pueblo romano. Eran ateos todos aquellos que no creían en Júpiter o no creían en Venus, entre otros, ¿verdad? Es muy reciente el concepto de hombre o mujer que dice que no cree en nada. Ahora veremos también cómo eso ni siquiera es verdad. Pero esto es un concepto muy reciente. Desde los orígenes, el hombre ha creído en la existencia de Dios. En segundo lugar, no solamente la fe es eterna, sino que la fe es imprescindible. Es eterna, es universal y lo es porque es imprescindible. ¿En qué sentido? En el sentido de que fe es sinónimo de confianza. Fe no es sinónimo de oscurantismo. Fe no es sinónimo de irracionalidad, sino que fe es sinónimo de confianza. Son los enemigos de la fe religiosa, habría que matizar, los que han querido oposición entre fe e inteligencia, entre fe y razón. No es verdad. La fe, inclusive la fe religiosa, es realmente opuesta a el absurdo. Y el hombre nunca tiene que aceptar el absurdo. Pero el hombre necesita confianza. Y porque necesita confianza y no puede vivir sin confianza, la fe es imprescindible. Por lo tanto, después de decir que siempre ha habido fe, y que la inmensa mayoría de la humanidad desde siempre ha tenido y sigue teniendo fe, cuando ahora hablan tanto de la importancia de las mayorías, nosotros no ganamos por una pequeña goleada, ganamos por una goleada abrumadora. Después de decir esto hay que decir, y es que la fe es algo imprescindible para la vida, porque la fe es confianza. Pongamos ejemplos, porque tenéis que poner ejemplos. ¿Es que acaso no tiene fe el ateo cuando se despide de su esposa y se va a trabajar
¿Acaso no tiene fe en que su esposa, que se queda en casa, por ejemplo, no le está engañando con el que supuestamente va a arreglar la gotera, el fontanero? ¿O no está la esposa del ateo, puede ser atea ella también, o no? No está la atea esposa del ateo, o la atea esposa del creyente, ¿verdad? Cuando su esposo se va a trabajar, no está haciendo un acto de confianza de que su esposo está trabajando y no liado con la secretaria. Y de que cuando le llama y le dice, cariño, no puedo llegar esta tarde a cenar, voy a llegar más tarde porque es que estoy empantanado con un trabajo extra. Y no está haciendo un acto de fe en que está empantanado con un trabajo extra y no está haciendo un trabajo que no debería estar haciendo. Es decir, sin confianza no se puede vivir. Todo el mundo necesita confiar. A veces incluso confiamos en quien no debemos. Y se paga caro. Hay mucha gente, no sé, mañana concretamente se va a votar en Venezuela, y hay mucha gente que va a volver a renovar su confianza en el señor Chávez, ¿no? Que ya es ganas de tener confianza, ¿verdad? Y aquí ha habido gente en las pasadas elecciones que renovó su confianza en el sucesor de Zapatero, el señor Rubalcaba, que ya es gana de tener confianza. O sea que, como decía el torero, hay gente pató, pero hay gente pató. Es decir, no se puede vivir sin confiar. Y hay personas que confían en otras que a todas luces no merecen esa confianza y sin embargo siguen confiando en ellas. Todo el mundo necesita confiar. Por lo tanto, la fe es eterna y es imprescindible. Sin confiar no podemos vivir. Sin confianza no podemos salir a la calle, no podemos hacer un plan, un programa de vida, no podemos preparar unas vacaciones o no podemos imaginarnos todos los días qué va a suponer salir de casa para ir al trabajo, sin estar seguros de si van a existir las calles o no, va a funcionar o no el metro, el autobús, si vamos a llegar y vamos a encontrar la casa de nuestro empleo donde estaba o vamos a encontrar a nuestros compañeros donde estaban. Es decir, sin confiar no podemos vivir. Por lo tanto, con esto pretendo deciros que nosotros mismos, para nosotros y para los demás, tenemos de alguna manera que quitarle al concepto fe esa etiqueta que los enemigos de la fe religiosa han querido ponerle. La etiqueta de irracionalidad y la etiqueta de excepcionalidad. Tener fe es algo que todos tenemos y tener fe es algo sin lo cual no podemos vivir. Entendida la fe como lo que es, como un acto de confianza en alguien. Tercera característica de la fe. Es imprescindible para confiar en alguien que nos aseguremos muy bien de en quién vamos a confiar. ¿En quién? Todos tenemos fe. ¿En quién me fío yo? ¿En quién confío yo? Y fijaros que estoy diciendo en quién y no en qué. El qué será una consecuencia del quién. Yo me fío de alguien y porque me fío de ese alguien acepto lo que ese alguien me enseña. Y esto es así siempre. Incluso en las cosas de tipo científico. Tú eres un alumno, un niño, un adolescente o incluso un universitario. Estás yendo a la facultad y estás dando por supuesto que lo que te enseña el profesor es verdad. Que probablemente es verdad. Pero tú estás haciendo un acto de confianza en ese señor que no conoces. Porque lleva pues una bata de laboratorio puesta o simplemente una etiqueta que dice profesor de tal cátedra. Y vas a aceptar con un acto de fe lo que ese señor te enseña. Y a lo mejor te está contando algo, no digo deliberadamente, pero contando algo que no es verdad. Por tanto, es muy importante saber de quién nos estamos fiando. Y ahí es donde ya tenemos nosotros que insistir. ¿Tú de quién te fías? Tenemos que decirle al supuestamente ateo, supuestamente porque el ateo no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que inmediatamente se pone de manifiesto que la opción atea es una opción inhumana, porque no hay humanidad, no hay quién, no hay quién. El ateo no se fía de
hablo del ámbito ya religioso, se podrá fiar de su esposa, de su marido, de sus amigos, de su jefe o del líder del partido político al cual vota. Bueno, pero el ateo a nivel religioso no hay un alguien de quien se fía. Es una opción por eso inhumana, no hay humanidad. O, si no se quiere decir inhumana porque tiene unas connotaciones distintas, habría que decir que es ahumana. ¿Ve? No hay una connotación de humanidad. Yo me fío de una persona, de quien sea. Mientras que el creyente, y de una forma especial el creyente católico, el creyente cristiano, ha hecho una opción de fe humana. Se está fiando de alguien. Lo mismo que la esposa se fía del marido, el marido de la esposa, el amigo del amigo, el hijo del padre. De ese mismo modo, yo me fío de alguien. Por lo tanto, la opción de fe religiosa, en comparación con la opción de fe atea, que es una opción de fe, la opción de fe religiosa es una opción de fe humana, mientras que la otra es inhumana o ahumana. No me atrevo a decir antihumana, aunque después, en muchas ocasiones, las consecuencias sean efectivamente antihumanas. Pero es inhumana o ahumana. Mientras que la nuestra es una opción de fe humana. Yo me estoy fiando de un personaje. El hecho de que ese personaje existiera hace mucho tiempo no significa nada. Sobre muchísimas cosas importantes de la vida pesa también la lejanía en el tiempo. Es como si nosotros ahora dijéramos no podemos aceptar el principio de Arquímedes porque Arquímedes hace muchos siglos que murió en su isla de Sicilia. No, usted, el principio de Arquímedes sería descubierto por ese señor, por algo lleva el principio su nombre, ¿verdad? Pero sigue siendo vigente en este momento, no tiene nada que ver. Y sabemos que cuando te metes en el agua, pues estás desplazando un peso igual al peso que tú introduces. Los barcos siguen construyéndose en función del principio de Arquímedes, exactamente igual que cuando Arquímedes lo enunció la primera vez. Del hecho de que Arquímedes haga muchos siglos que murió no significa que el principio queda desautorizado. Yo me fío de una persona. La fe religiosa es un acto de humanidad. Alguien, yo, que se fía de alguien, en este caso, que se fía de Jesucristo. ¿Cómo es posible que el ateo llegue a la fe atea? ¿Por qué insisto en que es una fe atea? Porque, ahí viene la definición de fe, la fe es aceptar algo que no se puede demostrar, pero que a la vez no es absurdo. Esto es fe. Un acto de confianza en alguien, por ese acto de confianza acepto, porque me lo enseña ese alguien, acepto algo, sería la fe religiosa, o la fe atea, un acto de confianza en algo, porque no hay un alguien, que no puedo demostrar, esto es fe, pero que no es absurdo. Es decir, lo contrario a la fe no es la razón, al contrario, lo contrario a la fe es la irracionalidad. Lo absurdo no puede ser nunca objeto de fe, materia de fe. La fe es aceptar algo que no puedo demostrar, pero es que hay muchas cosas que no puedo demostrar y que sin embargo pueden existir. Haciendo un acto de confianza en ese alguien, acepto como verdadero algo que no puedo demostrar, lo acepto como verdadero, aunque no tenga todos los datos en la mano para decir esto es realmente verdadero. Me fío de ti y lo acepto. Vuelvo a poneros el ejemplo de la esposa que sale y el marido se va a trabajar. No puede demostrar que su marido está en la oficina trabajando a esas horas y no está con la secretaria. No lo puede demostrar, pero tampoco es algo imposible, tampoco es algo absurdo. Hombre, si la esposa hubiera instalado unas cámaras en la oficina del marido y estuviera viendo que el marido está haciendo otra cosa que no debe, ¿verdad? Ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de aceptar lo absurdo, lo irracional. Fe, por lo tanto, es aceptar como verdadero algo que no puedo demostrar, pero que es posible. ¿Cuál es la fe del ateo? La fe del ateo es Dios no existe. Esa es su fe. ¿Por qué es fe la fe del ateo? Porque no lo puede demostrar. Demuéstrame que Dios no existe. No puedes. No puedes. Y de hecho, a pesar de que Hawking
con su problema personal, esté ciego, diciendo que todo es fruto de la casualidad, resulta muchísimo más difícil creer que todo es fruto de la casualidad y que un día hubo una explosión donde no había nada y de ese gran Big Bang surgió todo. Resulta más difícil de creer, eso sí que es al borde de la irracionalidad, sino estar de pleno metido en ella, que pensar que ha habido alguien que ha creado todo lo que existe. Por tanto, la fe no podemos pensarla ni plantearla ni aceptarla como sinónimo de absurdo. Al contrario, la fe es lo más contrario a la aceptación de lo absurdo. Lo absurdo nunca tiene que ser aceptado, lo proponga quien lo proponga. Lo absurdo, lo irracional, lo falso, nunca tiene que ser aceptado. Nosotros, cuando decimos que tenemos fe, no nos estamos cortando la cabeza. Cuando al cardenal Newman, hoy ya beato cardenal Newman, cuando se hizo católico desde el anglicanismo del que procedía, y sus amigos anglicanos se burlaban de él y le decían: vas a entrar en la iglesia católica, que es una iglesia oscurantista, una iglesia donde a la gente se le exige cortarse la cabeza y no pensar. Newman, siempre inglés y por tanto siempre con ese fino humor, decía: en la iglesia católica, cuando entramos en ella, no nos piden nunca que nos cortemos la cabeza, solo nos piden que nos quitemos el sombrero. Es decir, a nosotros no nos piden que dejemos de pensar. ¿Cómo vamos a dejar de pensar? ¿Dejaríamos de ser seres humanos? Nos piden que aceptemos cosas que no podemos demostrar, que nos quitemos el sombrero, que hagamos un acto de confianza, pero el otro está haciendo un acto de confianza a veces en alguien, otras veces en algo que simplemente no merece esa confianza, o que es muchísimo más difícil hacer ese acto de confianza que el acto de confianza que hacemos nosotros. Es mucho más difícil pensar y aceptar que todo lo que existe, con lo complejo y maravilloso que es, empezó a existir porque sí, de repente y de la nada, que aceptar que alguien que existe desde toda la eternidad y que no le debe su existencia a nadie, un día puso en marcha este maravilloso equilibrio de todo tipo, de equilibrio físico, equilibrio químico, el equilibrio de la vida, que es lo que contemplamos y de lo cual nosotros formamos parte. Por tanto, definición de fe, para que no la olvidéis nunca, es aceptar algo que no puedo demostrar, pero que no es absurdo. Lo absurdo, lo irracional, no lo voy a aceptar nunca. Definición de fe, confiar en alguien que merece confianza. Se trata, por lo tanto, de asegurarse muy bien de quién me fío. San Pablo dirá: sé de quién me he fiado. Antes de decir sí a Cristo, protagonista de nuestra fe, centro de nuestra fe, tenemos que asegurarnos bien: ¿Cristo merece que yo me fíe de Él? Sí. ¿Por qué? Porque muere en la cruz, porque resucita. Entonces yo, Señor, acepto. Pero lo que acepto que tú me enseñas, tienen que ser cosas que yo no voy a poder demostrar, pero que a la vez no van a ser absurdas. Ni Cristo nos propone nada absurdo, ni si nos propusiera algo absurdo, podríamos aceptarlo. Me fío de Cristo, he decidido aceptar como verdadero lo que Cristo me propone, en lugar de fiarme de otros personajes que se oponen a Él, pero lo que Cristo me propone no me lleva a quitarme la cabeza, a dejar de pensar, me lleva simplemente a hacer un acto de humildad, a quitarme el sombrero, que es lo que hacemos los señores, lo que hacen los señores que llevan sombrero cuando entran en la iglesia. Otro concepto ligado a la fe dentro de esta introducción: la fe es beneficiosa. Desde el origen del mundo, como os he dicho, los hombres tuvieron fe. Todos los hombres tuvieron fe. Pero es porque experimentaron que era bueno para ellos. Y que no solamente era bueno para ellos, individuos, sino que era bueno para las sociedades que formaban, para el individuo, para la familia y para el grupo. Dado que todo el mundo tiene fe, el ateo su fe,
el creyente su fe. La fe religiosa, el hombre, no sé si lo pensó o simplemente lo intuyó, pero desde luego sí lo practicó. El hombre tuvo fe en la existencia de Dios o de los dioses en aquellas épocas primitivas. Todos hemos tenido ocasión, sin duda, de tratar con ateos. Yo muchas veces. Yo no me he encontrado nunca con ningún ateo que me dijera que estaba feliz siendo ateo. No digo que no existan, ¿eh? Y no digo que a veces alguno no lo diga, ¿eh? Porque las máscaras muchas veces uno no se las quita si no es en determinados ambientes. Digo que yo no me he encontrado nunca con ninguno. Cuando me he encontrado con un ateo y he hablado con él con franqueza y con tranquilidad, siempre han dicho: daría lo que fuera por tener su fe. Daría lo que fuera. Nunca olvidaré la conversación que tuve con un humorista que muchos hoy ya seguramente han olvidado, pero que otros seguramente os acordáis, ¿no? Con Cole, que hacía pareja con Tip, seguramente los mejores humoristas que hubo en el siglo XX en España, geniales, en su humor absurdo, lo más parecido que hubo entre nosotros a los hermanos Marx, ¿no? Y Cole, Tip era un hombre muy religioso, muy creyente, y Cole no, Cole era un ateo. Y la entrevista, la conversación larga que yo tuve con Cole, cuando él decía: daría mi brazo derecho por tener fe, y no puedo. Y daría mi brazo derecho por tener fe. Es decir, la inmensa mayoría de los ateos, por dejar siempre un resquicio a esa proporción de Hawkins que hay en la vida, la inmensa mayoría de los ateos experimenta su ateísmo, su no fe, lo experimenta como algo que le perjudica. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres siempre experimentaron la fe religiosa como un beneficio para él, para la familia, para la sociedad? ¿Por qué? Ante todo por un elemento fundamental. Es muy importante que entendamos, de cara a nosotros y de cara a los demás, que eso que tenemos es un don. Tengo fe, y tú también, aunque digas que eres ateo. Tú estás creyendo que todo es fruto de la casualidad. Yo estoy creyendo que hay alguien que ha hecho esto, porque esto no puede haberse hecho solo. Es demasiado complejo, demasiado bello para que esto se haya hecho solo. Ahora nosotros, creyentes en Dios, al margen de cualquier otra consideración, estamos experimentando nuestra fe como un don. Estamos experimentando que tener fe es algo que nos ayuda a afrontar la vida en compañía. Tener fe en Dios, lo mismo que tener fe en la esposa, en el marido, en los amigos, es un don, es algo que me ayuda a afrontar la vida en compañía. Este don que es la fe, este don que yo tengo, que he recibido, y del que seguramente experimento que no tengo ningún mérito, este don que es la fe, me hace más fuerte a la hora de afrontar la vida y la muerte. A la hora de afrontar lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que me beneficia, para no volverme loco de soberbia, no subirme a la parra cuando las cosas me van bien, ser moderado y prudente en el éxito, no emborracharme de soberbia, pero también a la hora de afrontar lo que me perjudica, para no convertirme en alguien que delante de los problemas de la vida se hunde. Por lo tanto, me convierto en una persona más estable porque no estoy solo. En lo bueno no me emborracho, en lo malo no me hundo. Claro que como ser humano que soy me veo afectado por los vaivenes, pero evito los picos de sierra psicóticos. Es decir, ni me subo un día a las alturas más extremas, ni me precipito al día siguiente a los abismos más profundos. Estoy con alguien. Ese alguien es un don para mí. Tener fe, el hombre lo experimentó siempre como un don. El hombre experimentó siempre la fe como una bendición. Yo creo que esto es algo
que nosotros no solamente podemos decir basándonos en nuestra experiencia, sino que es algo que cualquiera puede entender. Y que, vuelvo a repetir lo que os decía antes, la inmensa mayoría de los hombres han experimentado siempre, incluso los que hoy llamamos ateos, estos que hoy decimos, ellos dicen que no tienen fe, cosa que no es verdad, ellos tienen la no fe o la fe en el no Dios, incluso ellos, en su inmensa mayoría, desearían tener fe, porque se encuentran con la soledad en la vida y la soledad en la muerte, la soledad en el éxito, la soledad en el fracaso, la soledad en la salud, la soledad en la enfermedad. Recuerdo otra conversación con otro ateo, me decía, ustedes los creyentes consideran que para nosotros los ateos lo más difícil es no tener a nadie a quien pedir ayuda. Me decía, se equivocan ustedes. Para nosotros los ateos, lo más difícil es no tener a nadie a quien darle las gracias. Porque ustedes, equivocadamente, según su planteamiento, creen en alguien. Cuando les van bien las cosas, pueden dar gracias a alguien. Nosotros, cuando nos van bien las cosas, solo podemos dar gracias a la casualidad, que desde luego es mucho más frío. Y este era un pensamiento profundo. Nosotros en lo bueno y en lo malo estamos acompañados. Ellos en lo bueno y en lo malo están solos. Y por eso el hombre, puestos a elegir entre dos caminos, y el camino de la fe es un camino más ancho que el camino de la fe atea, es decir, es más difícil creer que todo esto es fruto de la casualidad, que creer que todo es fruto de alguien que lo ha creado. Además de ser ese camino, el camino de la fe atea más estrecho, es un camino solitario que no le ayuda al hombre ni en la vida ni en la muerte. Condiciones para la fe. Yo creo que hay al menos dos condiciones que hay que tener. Después, si me da tiempo, os hablaré de quiénes son los enemigos de la fe. Ahora ya estoy hablando, lógicamente, de la fe religiosa. No solo de la fe católica o de la fe cristiana. Condiciones para la fe. Primero, la humildad. Primero porque considero la humildad como la condición fundamental del ser humano. Sin humildad no es posible que el ser humano sea un ser humano. ¿Qué humildad hace falta tener para tener fe? La humildad de aceptar que tú no eres Dios. La primera humildad. Es decir, la humildad de aceptar que hay alguien superior a ti. Y yo creo que esta es una de las dificultades. El hombre, desde siempre, en nuestra época, de una manera especial, el hombre ha pretendido ser Dios. Ese es el pecado original. Si coméis del fruto de este árbol prohibido, seréis dioses. Queremos ser dioses. El hombre, para tener fe, tiene que aceptar que hay alguien más grande que él. Yo no soy Dios. Y esto lo acepto. No soy Dios. Con todas sus consecuencias, lo acepto. No soy Dios. Y eso significa que necesito ayuda, porque no soy Dios. Que tengo limitaciones, porque no soy Dios. Que no lo voy a entender todo, porque no soy Dios. Que hay cosas que me van a ocurrir en la vida, que me van a afectar enormemente y que sin embargo tendré que aceptar el misterio. Que hay cosas que me van a decir que son verdaderas o falsas y que tendré que aceptar como verdaderas o falsas sin entenderlo del todo, porque yo no soy Dios. Segunda condición para tener fe. Quizá os sorprenda esta condición. Yo creo que para tener fe hay que ser inteligente. Como os he dicho antes, nuestros enemigos han querido presentar la fe como sinónimo de irracionalidad, de personas que no saben pensar, la llamada fe del carbonero, la fe del hombre que no se hace preguntas y que acepta lo que le enseñan porque sí. No desprecio la fe del carbonero, no desprecio la fe de la persona sencilla. Me parecería un acto de soberbia, y creo que es un acto de soberbia los que la desprecian. Pero tener fe, para mí, es sinónimo de inteligencia. De una inteligencia diferente, no de una inteligencia que saca títulos universitarios,
sino de una inteligencia que sabe sobre las cosas importantes de la vida. ¿Cuántas veces encontramos personas ahora, y no digamos en el pasado, inteligentes, o mejor dicho, sabias, que tienen una sabiduría de la vida y que a lo mejor apenas saben las 4 reglas y que apenas saben leer y escribir, pero qué sabias son? Estas personas tendrán una profunda ignorancia en muchos aspectos, pero son personas realmente inteligentes, son personas que saben, y que saben de lo que de verdad importa. Yo creo que la fe, para mí por lo menos, es sinónimo de inteligencia, de esa inteligencia sabia. Yo me planteo, con esa sabiduría que han tenido muchos de nuestros mayores, todos nuestros mayores, me planteo 2 caminos a elegir. Y así se hizo la primera catequesis cristiana, la catequesis, uno de los primeros libros de catequesis que existen, de autor anónimo, seguramente del segundo siglo, año 100 y pico, es la de los 2 caminos, la didaje. Hay 2 caminos en la vida. ¿Por qué tienes que elegir el camino que te lleva a la soledad? El camino donde tienes que afrontar tú solo las alegrías, las penas, los éxitos, los fracasos, la muerte tuya, la muerte de los seres queridos. ¿Por qué elegir ese camino en solitario? ¿Y por qué no elegir, en cambio, ese camino acompañado? Si me dijeras, es que hay pruebas irrefutables que dicen que Dios no existe. Entonces de acuerdo, no te queda más remedio, porque entonces no hay 2 caminos. Solo hay uno, dado que no vas a creer en absurdos. Pero si hay 2 caminos, si en uno tienes que aceptar el misterio porque no lo puedes demostrar, y en el otro tienes que aceptar el misterio porque no lo puedes demostrar, ¿por qué no elegir con inteligencia, con sabiduría, el camino que te ayuda a recorrer la vida, acompañado por alguien que te sostiene, alguien que te levanta cuando caes, alguien que te da esperanza? Esta es la inteligencia a la que me refiero. Por eso yo creo que para tener fe hay que tener humildad e inteligencia. Sé inteligente, sé inteligente. Es mucho mejor que tengas fe que no que estés solo delante de los problemas, delante de las alegrías, delante de la vida y delante de la muerte. Sé inteligente. Y podemos decir, pero entonces, si esto es así, ¿por qué hay gente que no tiene fe? ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Yo creo que el primer enemigo de la fe, por el cual hay gente que no tiene fe, es porque no quieren aceptar que hay alguien por encima de ellos. Es la soberbia de no aceptar que son seres humanos. A mí me parece que este es el punto, no digo que sean conscientes de ello, pero creo que es el punto clave. La soberbia de no aceptar que solo soy un ser humano. Nada más, nada menos. Solo soy un ser humano, un maravilloso ser humano, o un triste ser humano. Nada más y nada menos. Para mí este es el punto fundamental, aunque aquellos que se proclaman orgullosamente ateos no quieran darse cuenta. Segunda soberbia, segundo enemigo de la fe creyente, de la fe religiosa, la soberbia de no aceptar fiarse. Vivimos en una época donde pareciera que todo que estamos desengañados. Y esto me parece tonto, me parece ridículo, porque también en el pasado los hombres han sufrido desengaños, contratiempos, decepciones, y seguramente eso les ha amargado y les ha hecho estar prevenidos delante de nuevas experiencias afectivas o delante de nuevas experiencias económicas, contractuales. Les ha hecho ser personas que no van por la vida como ingenuos. Bueno, pero de ahí a convertirse en puercoespines que ya no se fían de nadie, hay una gran diferencia. Y yo creo que hay una soberbia en esa incapacidad que tienen muchos hoy en día para confiar. Y eso les lleva, vuelvo a repetir, a confiar en quien no deben confiar. ¿Cómo es posible
que en las sociedades modernas, tal como las que estamos viviendo, por lo menos nosotros, haya tantas personas que acuden a los brujos, a los echadores de cartas, tantas personas que consultan el horóscopo cada día, con una fe increíble. Oiga, si todos los Piscis fueran personas que, en fin, son amantes de la naturaleza, etcétera, y que fueran todos muy despistados y que fueran todos muy afectuosos, pues qué fácil sería, ¿no? A ver, que levante la mano los Piscis, que todos tenemos que parecernos. Pues seguramente que, ¿no?, los Capricornios o los Leos o los Toros, es decir, los Tauros son personas que van chocando por ahí y que tienen muy mal carácter. Yo conozco a muchos que tienen muy mal carácter y no son de signo Tauro, ¿no? Pero la gente cree en eso. La gente cree, es decir, cuando no hay la capacidad de fiarse de alguien como es Dios, termina uno, porque necesitas fiarte, terminas por fiarte de cualquier cosa. Y esta es una frase de Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, cuando hemos quitado a Dios de nuestro horizonte, nos hemos hecho falsos dioses que nos han venido a decir amén a todo lo que nos gustaba. Dos enemigos, por lo tanto, de la fe ligados con la soberbia. La soberbia de no aceptarnos seres humanos y la soberbia de no querer confiar en nadie, que nos lleva y nos conduce a confiar en cosas o en personas que no merecen esa confianza. Un tercer enemigo de la fe es no distinguir entre razón y superstición. La fe no es enemiga de la razón. Vuelvo a repetir la definición que os he dicho. Es aceptar cosas posibles, no demostrables, pero posibles. La razón lo que me va a decir es, ¿esto es posible o esto es imposible? La fe no me lleva a decir, acepto lo imposible. Me lleva a decir, acepto que esto que es posible, no lo puedo demostrar, pero me fío de la persona que me lo propone. No acepto lo imposible, sino lo que es posible, pero no lo puedo demostrar. Hay que distinguir, por lo tanto, entre razón y superstición. Y muchos equiparan fe con superstición. Y nada más alejado de eso. Es decir, nosotros somos los que estamos en contra de los horóscopos, o en contra de la brujería, o en contra de los echadores de cartas. Nosotros queremos tener la cabeza bien puesta. Fue Juan Pablo II, y ha sido y es Benedicto XVI, los que han insistido en las últimas décadas en la cooperación imprescindible entre fe y razón, entre razón y fe. Y es una sociedad supuestamente iluminada como es esta, la que lleva a aceptar cosas ridículas y absurdas de personas, líderes políticos que conducen a sus pueblos hacia el cataclismo y que han sido votados por sus pueblos, o de instituciones exactamente iguales. Es decir, el hombre que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Último enemigo de la fe. Y estos tres que os he dicho son enemigos de tipo intelectual, pero hay otro que es muy sutil. Aquel que no cree porque no quiere creer. Y no quiere creer porque no le conviene creer. El que se aleja porque creer en Dios implica unas consecuencias. Porque tener fe exige pagar un precio. Y ese generalmente no se aleja de un día para otro. Se va alejando poco a poco. Deja de ir a misa, después deja de rezar y termina por estar envuelto en un contexto en el cual mayoritariamente se burlan de la religión, entre otras cosas, porque se junta con personas que piensan como él y se siente apoyado por esas propias personas, lo mismo que él les apoya a ellos con sus opiniones. Esta persona no es que haya perdido la fe, es que ha querido perder la fe, porque
qué? Pues porque su situación matrimonial, por ejemplo, o su situación, sus ideologías políticas, o su vida de negocios, estaba continuamente siendo interpelada por las consecuencias éticas de la fe que tenía. Y una vez más se ha cumplido aquello de, si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Cuando no eres coherente con tu fe, no puedes vivir permanentemente con el pepito grillo en la cabeza diciéndote, estás obrando mal, estás obrando mal, estás obrando mal. Al final lo que haces es pegarle un tiro al pepito grillo. Y entonces ya el pepito grillo ya no habla, y ya estás tranquilo. Y entonces empiezas a convertirte en un militante agresivo de la no fe, es decir, del ateísmo. Y empiezas a inventarte un fantasma que jamás existió. Y presentar esa religión en la que tú participaste incluso en un momento de tu vida con devoción, presentarla como modelo de represión, de oscurantismo, porque rascando un poco, lo que te sucede es que esa religión te estaba diciendo cosas que no querías escuchar. Yo creo que por eso precisamente hay que volver al tema de la humildad. No te engañes a ti mismo. No digas, Dios no existe. Di, no me conviene que Dios exista. No digas, todo esto es fruto de la casualidad. Di más bien, como no fuera fruto de la casualidad, tenía que cambiar demasiadas cosas en mi vida y no quiero cambiarlas. Y yo creo que todos conocemos a muchos ateos en este sentido. Normalmente estos ateos son ateos hasta 5 minutos antes de su muerte. Porque cuando llega el final, la fe que siempre han tenido, incluso aquella contra la cual han dado coces, siendo coces contra el aguijón, aflora de una manera a veces incluso violenta, ¿no? Pienso en el famoso caso de Voltaire, que había sido el gran enemigo de la Iglesia de Francia durante la época triste de la Ilustración. Había pedido aquello de aplastad a la infame, había reclamado la violencia mayor contra la Iglesia, pero que murió pidiendo un confesor. A la hora de la verdad, estos que se han alejado porque les convenía alejarse, a la hora de la verdad, estos dicen, a ver, ¿dónde hay alguien que me dé, por si acaso, la absolución? Porque mis padres sí que tenían fe y yo la he mamado desde niño. Bueno, con esto quiero terminar la introducción en este año de la fe que vamos a comenzar, que estamos comenzando. Resumiéndolo, tenemos que quitarnos el complejo de inferioridad. Tener fe no es una opción absurda. La han tenido los hombres siempre. Es un acto inteligente, en el sentido de sabio. No está reñida con la razón. Es conveniente. Nos ayuda a estar en lo bueno y en lo malo acompañados. Y solamente nos exige pagar este precio, el precio de la humildad. Yo no soy Dios. Voy a hacer el ejercicio de fiarme, asegurándome bien de quién me fío, por supuesto, y voy a hacer también el ejercicio de aceptar las consecuencias éticas que tiene esta fe, y si no puedo cumplirlas, pedir ayuda o pedir perdón, pero no decir, no existe el Dios en el que he creído hasta ahora porque no me conviene que exista, porque si existe, sigue existiendo, con la única diferencia de que tú te quedas sin su ayuda, sin su compañía, para afrontar las cosas de la vida. Tenemos que convertirnos todos nosotros en evangelizadores militantes por el bien de los demás. El mundo está solo. Los hombres y las mujeres de hoy están afrontando la crisis económica, la crisis familiar y quién sabe las próximas crisis que están a punto de venir, lo que están afrontando en una inmensa soledad. Y nosotros tenemos la medicina, esa medicina es la compañía de Dios, esa medicina es la fe y esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué tienes que estar solo delante de tu divorcio, delante de los problemas que te dan tus hijos, delante de tu enfermedad, delante de la muerte de un ser querido o de tu propia muerte? ¿Por qué tienes que estar solo delante de la angustia de no tener empleo, delante de un mundo que se cae a pedazos a tu alrededor y que te caen a ti mismo los cascotes encima? ¿Por qué tienes que estar solo?
No hay ninguna necesidad. Y no es inteligente estar solo, lo inteligente es estar acompañado. Que Dios nos ayude, por lo tanto, a aumentar nuestra fe y a transmitirla.